En el trabajo me desmayé. Caí al piso. Nadie se movió. Mi jefa dijo, ella busca atención. Pasaron los segundos, todavía nadie ayudó. Luego alguien empezó a gritar sirenas afuera, un paramédico se arrodilló a mi lado. Luego levantó la vista hacia mi jefa. Mi nombre es Sarah Miller. Tenía 29 años y trabajaba como analista senior de conciliación de beneficios en Northbridge Benefit Services. Hasta ese viernes, creía que ser confiable era lo más seguro que podía ser. Luego me desplomé en medio de nuestra oficina. En un momento estaba de pie junto a mi escritorio con un informe de cliente abierto en mi monitor. Al siguiente, la habitación se inclinó. Las palabras en la pantalla se emborronaron. Una debilidad aplastante me invadió y el suelo pareció elevarse sin previo aviso. Mis hombros golpearon la alfombra primero. Luego todo desapareció. Las sillas se arrastraron detrás de mí. Alguien me llamó por mi nombre. Emily Chen, la compañera de trabajo que se sentaba a 2 escritorios de distancia, corrió hacia mí, pero nuestra directora, Victoria Hayes, la detuvo. Dale un minuto, dijo Victoria. Ha estado estresada por la fecha límite. Emily se arrodilló a mi lado de todos modos. ¿Sí? No respondí. Emily me tocó el brazo y me llamó por mi nombre otra vez. El resto del departamento se había quedado en silencio. Estaban mirando a una mujer tendida inmóvil en el suelo. Sin embargo, nadie parecía seguro de que se les permitiera ayudar sin el permiso de Victoria. Entonces, Victoria dijo las palabras. Varias personas las repetirían más tarde durante la investigación. Ella busca atención. Emily la miró. No se está despertando. No hagas un espectáculo de esto, respondió Victoria. Todos tienen que retroceder. La gente a mi alrededor dudó. Esa vacilación importó. Victoria controlaba sus horarios, evaluaciones de desempeño, asignaciones y recomendaciones de ascenso. Durante años, había entrenado al departamento para que esperaran su juicio antes de tomar incluso la decisión más pequeña. Así, mientras yo permanecía inconsciente, varios adultos se quedaron a pocos metros y esperaron a que su jefa decidiera si mi emergencia era real. Emily se negó. Se alejó de Victoria, sacó su teléfono y llamó a los servicios de emergencia. No escuché al despachador responder. No escuché a Emily explicar que me había desmayado y no respondía. No escuché a Victoria advertirle que estaba exagerando. Esos detalles los supe después. El último sonido que recordaba era el suave zumbido del sistema de ventilación de la oficina. El siguiente sonido que cualquiera escuchó afuera fueron las sirenas que se acercaban. 2 paramédicos entraron con su equipo. El primero, Daniel O'Connor, se arrodilló a mi lado y comenzó a revisar mi estado mientras su compañero despejaba espacio a nuestro alrededor. Daniel colocó sus dedos contra mi cuello. Su expresión cambió. ¿Cuánto tiempo lleva inconsciente? Nadie respondió de inmediato. Emily finalmente lo hizo. Varios minutos. Llamé tan pronto como pude. Daniel miró hacia el grupo silencioso. Tan pronto como pudiste. Los ojos de Emily se movieron hacia Victoria. Ella nos dijo que no llamáramos. Daniel se detuvo medio segundo. Luego miró directamente a mi jefa. Lo que había encontrado al revisarme el pulso era lo suficientemente grave como para cambiar toda la habitación. Pero había otra pregunta esperando debajo de esa. ¿Por qué Victoria había estado tan decidida a convencer a todos de que estaba fingiendo? Antes de explicar lo que el paramédico descubrió y lo que los registros revelarían más tarde sobre Victoria, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y dale me gusta a este vídeo. Historias como la mía importan porque la autoridad puede silenciar una habitación entera. Pero a veces, la decisión de una persona de actuar es suficiente para proteger la verdad. Para entender por qué Victoria me desestimó tan rápidamente, tenemos que retroceder 11 días antes de que cayera al suelo de la oficina. Esa mañana, estaba revisando una discrepancia de inscripción cuando mi corazón comenzó a latir de manera irregular. No era la primera vez. Durante varias semanas, había experimentado breves episodios de mareos y extrañas sensaciones de aleteo en el pecho.
Seguía encontrando explicaciones ordinarias para ellos. Demasiado café, muy poco sueño. La transición del cliente. Otra noche tarde en la oficina. Me había vuelto muy buena en hacer que las cosas preocupantes sonaran inofensivas. Emily me notó agarrando el borde de mi escritorio. «Estás pálida», dijo. «¿Estás mareada de nuevo?» Me levanté demasiado rápido. «Siéntate». Traté de sonreír, pero otra ola de debilidad me invadió. Los números en mi pantalla se desenfocaron. Emily bajó la voz. «Esto sigue pasando. Necesitas hacerte un chequeo». «Lo haré». «Dijiste eso la semana pasada». Tenía razón. Había retrasado la cita porque Northridge estaba transfiriendo miles de registros de beneficios de empleados para un nuevo cliente corporativo. Yo entendía más los archivos de excepción que nadie más en el departamento, y Victoria me lo recordaba casi a diario. En Northridge, ser necesitada se sentía peligrosamente similar a estar segura. Había crecido viendo a mi madre trabajar a pesar de su enfermedad porque un cheque de pago perdido podía amenazar nuestro alquiler. A los 29, había construido una carrera estable, mantenía mi propio seguro de salud y había ahorrado suficiente dinero para sobrevivir a una emergencia menor. Pero todavía sentía el mismo miedo. Si admitía que algo andaba mal, alguien podría decidir que ya no era confiable. Esa tarde, el mareo se volvió lo suficientemente severo como para que Emily no me permitiera ignorarlo. Me comuniqué con la clínica y me dieron una cita urgente con la doctora Evelyn Reed, una cardióloga especialista. ¿La doctora? Reed escuchó mientras describía las palpitaciones y los episodios de casi desmayo. Revisó mis resultados iniciales de pruebas, hizo varias preguntas y explicó que aún no podía decirme exactamente qué estaba pasando. Si podía decirme que ignorarlo no era seguro. Hasta que completemos las pruebas, quiero que trabajes de forma remota, dijo. Sin horas extras y sin conducir innecesariamente. Mi estómago se tensó. Estamos en medio de una transición importante en el trabajo. Eso no cambia la recomendación. Ella preparó un aviso de restricción por escrito. Antes de entregármelo, enfatizó una última instrucción. Si pierdes el conocimiento, quien esté contigo debe contactar a los servicios de emergencia de inmediato. No deben esperar para ver si te despiertas. Me quedé mirando esa línea en el documento. Pérdida de conocimiento, servicios de emergencia. Las palabras se sentían demasiado serias para síntomas que había pasado semanas describiendo como estrés. Aún así, envié el documento a Victoria y presenté una copia a través del portal de solicitudes de empleados de Northridge antes de salir de la clínica. El sistema confirmó que mi solicitud había sido recibida. La respuesta de Victoria llegó poco después. No contenía ninguna preocupación por mi salud. No mencionaba el trabajo remoto, las horas reducidas ni la advertencia de emergencia. Solo contenía una instrucción. Ven a mi oficina antes de irte mañana. A la mañana siguiente, llevé una copia impresa de la nota de la doctora Reed a Northridge. Victoria ya estaba en su oficina. Un cronograma de proyectos llenaba un monitor mientras el otro mostraba el informe de archivos de excepción que había estado manteniendo para la transición del cliente. Señaló la silla frente a su escritorio. Leí lo que enviaste. Esperé a que me preguntara cómo me sentía. No lo hizo. El trabajo remoto será difícil tan cerca del lanzamiento. Dijo que eres la única persona que entiende completamente varios de estos archivos. Entiendo. Pero la doctora Reed dijo que las restricciones deberían comenzar de inmediato. Victoria tomó la nota impresa y la leyó de nuevo. Esto no contiene un diagnóstico. Todavía están haciendo pruebas, así que no sabemos si algo está realmente mal. La frase aterrizó más fuerte de lo que esperaba. Le recordé que la doctora Reed había advertido específicamente sobre la pérdida de conocimiento, pero la expresión de Victoria permaneció controlada. Los médicos escriben notas cautelosas todo el tiempo, dijo. Eso los protege. Yo tengo que proteger a este departamento. Giró su monitor hacia mí. El calendario de transición estaba lleno de plazos, reuniones de revisión y aprobaciones de clientes.
Si te quito ahora, tendré que documentar que abandonaste un proyecto crítico. Eso afectará tu evaluación. No estoy abandonando nada. Entonces ayúdame a encontrar una solución razonable. Su solución razonable era que yo continuara trabajando normalmente mientras la compañía decidía si mis síntomas merecían una adaptación formal. Lo describió como temporal. Dijo que podríamos evitar crear un problema innecesario de recursos humanos. Me recordó que la alta dirección estaba revisando candidatos para futuras posiciones de gestión. Luego se recostó y suavizó su voz. Siempre has sido confiable, Sara. No dejes que un mes estresante cambie cómo te ve la gente. Esa fue la frase que me atrapó. No porque Victoria me obligara a quedarme en el edificio, sino porque entendió exactamente qué miedo usar. Le dije que podía continuar por el momento, pero no retiré mi solicitud. Pedí que las recomendaciones de trabajo remoto aún fueran revisadas. Victoria asintió como si hubiéramos llegado a un acuerdo. Cuando salí de su oficina, todavía tenía la nota impresa en su escritorio. Emily estaba esperando cerca del mío. ¿Qué pasó? Dijo, recursos humanos necesita tiempo. Y hasta entonces, sigo trabajando. Emily me miró fijamente. Eso no es lo que escribió la doctora. Lo sé. Entonces, ¿por qué actúas como si Victoria pudiera anularla? Bajé la voz. Porque necesito este trabajo. Emily miró hacia la oficina de Victoria. También necesitas mantenerte consciente. Casi me río, pero a ninguna de nosotras le pareció gracioso. Durante los siguientes días, Victoria se comportó como si la solicitud médica nunca hubiera existido. Programó reuniones tempranas, asignó archivos de excepción adicionales y mantuvo a nuestro equipo en el sitio hasta la noche. Cada vez que mencionaba las restricciones, redirigía la conversación hacia la fecha límite. Seguí diciéndome a mí misma que el arreglo era temporal. Dejé de tomar café. Llevaba agua a todas partes. Me levantaba lentamente. Tenía galletas saladas en mi escritorio y monitoreaba cada aleteo en mi pecho como si una observación cuidadosa pudiera darme control. No podía. 3 días después de la reunión, me mareé mientras caminaba hacia la impresora. Me apoyé contra un gabinete antes de que alguien se diera cuenta. Emily se dio cuenta de todos modos. Me siguió a la sala de descanso. Necesitas irte a casa. Estoy bien ahora. No estabas bien hace 10 segundos. Si me voy, cada vez que me sienta extraña, Victoria me quitará del proyecto. Quizás debería. La miré bruscamente. La expresión de Emily se suavizó. No quiero decir que no puedas hacer el trabajo. Quiero decir que ningún plazo debería requerir esto. Entendí su razonamiento. Simplemente no podía obligarme a confiar en él. Ser removida de la transición significaría que otra persona examinaría mis archivos, cuestionaría mis decisiones y posiblemente encontraría razones para culparme por retrasos que habían comenzado mucho antes de mis síntomas. Victoria había pasado años enseñándome que la seguridad profesional podía desaparecer en el momento en que me volviera inconveniente. Esa noche, Jessica llamó mientras preparaba la cena. Le había contado sobre la cita de cardiología, pero minimicé todo lo demás. ¿Estás trabajando desde casa ahora?, preguntó. Todavía no. ¿Por qué no? La solicitud está siendo revisada. Entonces tómate una licencia médica. No puedo simplemente desaparecer en medio de una transición de cliente. No estás desapareciendo. Estás siguiendo las instrucciones de un médico. No es tan simple. Suena simple desde aquí. Su frustración me puso a la defensiva. Tú no trabajas allí, Jessica. No, soy tu hermana. Soy la persona que seguirá aquí si esa compañía te reemplaza el próximo mes. Me quedé en silencio. Jessica exhaló. No estoy tratando de controlarte. Tengo miedo porque sigues describiendo señales de advertencia y luego explicando por qué las necesidades de los demás son más urgentes. Llamaré a la doctora. Reed si empeora. Ya empeoró. Prometí que tendría cuidado.
Era el tipo de promesa que sonaba responsable porque evitaba admitir que no tenía un plan real. A principios de la semana siguiente, la transición del cliente había entrado en su etapa más exigente. Victoria anunció que todos permanecerían en el sitio hasta que se resolvieran los informes de excepción. Presentó las horas extras como un sacrificio temporal y elogió a nuestro departamento por su compromiso. Cuando me elogió específicamente a mí, varios compañeros de trabajo me miraron. Debería haberme sentido reconocida. En cambio, me sentí expuesta. Emily sabía sobre las restricciones. Victoria sabía. Yo sabía. Todos los demás vieron a la empleada confiable que una vez más estaba salvando un proyecto difícil. Esa imagen se había vuelto más importante para mí que la advertencia en la nota de la doctora. El jueves por la tarde, mi corazón comenzó a acelerarse durante una reunión de revisión. Mantuve las manos debajo de la mesa para que nadie las viera temblar. Victoria continuó, discutiendo la fecha límite. Me concentré en respirar lentamente hasta que la sensación pasó. Después, Emily me siguió al pasillo. Eso es todo. Te llevo a casa. No, Sarah. Si me voy ahora, dirá que no pude manejar la revisión. Casi te desmayas en la reunión. Pero no lo hice. Emily me miró por varios segundos. Ese no puede ser tu estándar. Regresé a mi escritorio. El día siguiente era viernes. A última hora de la tarde, había estado trabajando en un grupo de discrepancias de inscripción durante varias horas. La oficina estaba inusualmente tranquila. Todos querían terminar antes de que Victoria asignara otra revisión de fin de semana. Una sensación de advertencia se movió a través de mi pecho. Un latido, luego otro. Extendí la mano hacia el borde de mi escritorio. Los números en mi monitor se emborronaron. Ahí terminó mi memoria y donde comenzó el inicio de esta historia. Mientras Victoria le decía a la habitación que yo buscaba atención, el ritmo eléctrico que controlaba mi corazón se había vuelto peligrosamente inestable. Cuando Daniel O'Connor me revisó el cuello, no pudo detectar un pulso efectivo. Estaba en paro cardíaco. Su compañero abrió inmediatamente el equipo de emergencia mientras Daniel comenzaba la respuesta requerida para mantener la sangre circulando por mi cuerpo. Sus voces cambiaron la habitación. Los compañeros de trabajo que habían estado esperando el permiso de Victoria ahora eran movidos hacia atrás por personas que entendían que nunca había sido necesario ningún permiso. Daniel volvió a preguntar cuánto tiempo llevaba inconsciente. Emily le dio la respuesta más clara que pudo. También le dijo que Victoria había desalentado a cualquiera a llamar. Por eso la miró a ella, no porque ya supiera sobre mi nota médica o la fecha límite del proyecto. No lo sabía. Miró a Victoria porque alguien en autoridad había observado a una empleada que no respondía permanecer en el suelo e instruyó a otras personas a esperar. El equipo de Daniel restauró un ritmo efectivo antes de llevarme al hospital. No me desperté en la ambulancia. Mi primer recuerdo claro fue un techo de hospital y un monitor sonando en algún lugar a mi lado. Tenía la boca seca. El pecho me pesaba. Intenté levantar la mano, pero Jessica la alcanzó primero. ¿Sí? Su voz se quebró cuando dijo mi nombre. Me volví hacia ella. ¿Dónde estoy? Estás en el hospital. ¿Qué pasó? Jessica miró hacia otro lado por un momento, recomponiéndose. Te desmayaste en el trabajo. Pedazos de la oficina regresaron lentamente. Mi monitor, el informe del cliente, la sensación en mi pecho. Alguien llamó a la doctora. Ella ya estuvo aquí. Intenté sentarme. Jessica presionó el botón de llamada y me dijo que no me moviera. ¿Fue mi corazón? Ella asintió. El miedo en su rostro me dijo más que sus palabras. ¿La doctora? Reed regresó más tarde y explicó lo que las pruebas habían demostrado. Tenía un trastorno del ritmo eléctrico capaz de causar una arritmia súbita y potencialmente mortal. Durante el colapso, mi corazón había entrado en un ritmo que no producía un pulso efectivo. No había sido un ataque de pánico. No había sido estrés pretendiendo ser una enfermedad. Y nunca había sido una petición de atención.
¿Lo causó el trabajo? Pregunté. No, dijo la doctora. El trastorno subyacente ya estaba presente. Tus síntomas anteriores eran señales de advertencia. Hizo una pausa. Por eso las restricciones y las instrucciones de emergencia importaban. Volví la cara hacia la ventana. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Todavía no puedo darte una línea de tiempo completa. El informe del paramédico contendrá más información. ¿Una llamada anterior habría cambiado algo? No hay una forma responsable de afirmar exactamente lo que habría sucedido bajo diferentes circunstancias. Dijo, lo que importa es que una persona que no responde necesita asistencia de emergencia inmediata. Esperar nunca es la respuesta correcta. Su honestidad me asustó más que una falsa tranquilidad. Los médicos me implantaron un dispositivo cardíaco diseñado para responder si el ritmo peligroso regresaba. Comencé a medicarme y recibí una lista de restricciones que hacían que la nota original pareciera casi menor. La condición era manejable. Manejable no significaba que hubiera desaparecido. Significaba citas, monitoreo, medicación y la conciencia de que mi propio latido ya no podía ser tratado como ruido de fondo. Durante mi hospitalización, Northridge envió flores. La tarjeta estaba firmada por el equipo ejecutivo. El nombre de Victoria no estaba en ella. El primer mensaje oficial de la compañía provino de David Thompson, el vicepresidente responsable de personal y riesgo. Expresó preocupación, prometió una revisión y dijo que Northridge no tenía registro de una restricción médica formalmente aprobada antes del incidente. Leí esa frase 2 veces, luego una tercera. La envié. Le dije a Jessica, sé que el sistema lo confirmó. ¿Todavía tienes el correo electrónico? Busqué en mi teléfono. El mensaje original a Victoria estaba allí junto con el archivo adjunto y la confirmación del portal. Le envié ambos a David. Su respuesta fue cautelosa. Dijo que los registros serían examinados y preguntó si autorizaba a la doctora Reed a confirmar cuándo se había emitido la documentación. Acepté. Durante unas horas, creí que la nota faltante podría ser un error administrativo ordinario. Luego Emily me visitó. Se paró cerca de la puerta con una pequeña bolsa que contenía mi cargador de teléfono y un suéter de mi escritorio. En el momento en que Jessica salió a tomar un café, Emily cerró la puerta de la habitación del hospital. Victoria le está diciendo a la gente que no discuta lo que pasó. Mi estómago se tensó. ¿Qué está diciendo? Que te desmayaste inesperadamente y que todos respondieron apropiadamente. Te dijo que envió un mensaje al departamento diciendo que todas las preguntas tenían que pasar por la gerencia. Luego nos llamó a varios de nosotros por separado. Emily sacó su teléfono. Dijo que necesitábamos usar un lenguaje preciso. Según ella, fue un episodio de desmayo inesperado. Miré el monitor junto a mi cama. No me desmayé. Lo sé. ¿Se lo dijiste? Le dije que el paramédico dijo que era una emergencia cardíaca. ¿Qué dijo ella? Que ninguno de nosotros estaba calificado para interpretar eventos médicos. Emily me mostró los mensajes que había guardado. Uno instruía a los empleados a no especular. Otro decía que no había habido demora. Un tercero recordaba al departamento que difundir acusaciones no confirmadas podría violar la política de la empresa. Está tratando de asustar a todos, dijo Emily. Eso suele funcionar. Casi me funcionó a mí. La miré. ¿Qué cambió? Los ojos de Emily se llenaron, pero mantuvo la voz firme. Sigo escuchándome decirle al despachador que no te estabas despertando. Si hubiera esperado porque Victoria me lo dijo, tendría que vivir con eso. ¿Llamaste? No de inmediato. Llamaste cuando todos los demás todavía estaban esperando. Eso no hace que la demora desaparezca. No, dije, pero significa que la terminaste. Emily me envió copias de los mensajes. También escribió un relato fáctico mientras los detalles aún estaban frescos. Antes de irse, colocó mi credencial de Northridge en la mesa junto a la cama del hospital. Seguridad la había retirado antes de que me transportaran.
Emily la había recogido con mis pertenencias. Me quedé mirando la credencial después de que ella se fue. Durante años, había representado estabilidad, acceso, identidad profesional. Ahora, estaba junto a una pulsera de alerta médica que mostraba información que los extraños podrían necesitar si mi corazón fallaba de nuevo. Una identificaba dónde trabajaba. La otra identificaba lo que podría mantenerme viva. Todavía creía que la primera importaba más de lo que debería. David me contactó nuevamente después de recibir la confirmación de la doctora. La compañía había localizado la solicitud, pero el portal no la mostraba como pendiente. Mostraba que yo la había retirado. Leí su mensaje sin entender. Luego lo llamé. Nunca retiré nada. La auditoría aún está en curso, dijo. ¿Quién lo cambió? No estoy preparado para responder hasta que se complete la revisión. ¿Pueden los gerentes cambiar la solicitud de un empleado? Ciertos administradores pueden actualizar su clasificación y estado. Victoria era una administradora. No respondió directamente. En cambio, me dijo que Northridge quería ponerme en licencia médica remunerada mientras revisaba las circunstancias. Acepté la licencia. Necesitaba los ingresos y el seguro continuo, pero insistí en que aceptar la licencia no significaba aceptar la exactitud del registro del portal. David lo reconoció por escrito. Ese fue el primer límite que establecí sin disculparme por ello. Unos días después de regresar a casa, Northridge organizó una reunión por vídeo. Jessica se ofreció a sentarse a mi lado. Casi aceptó, luego me di cuenta de que necesitaba hablar por mí misma. Te llamaré después, le dije. Ella dudó. Luego asintió. Está bien. ¿Qué necesitas que haga mientras estás en la llamada? Las preguntas me sorprendieron. No, ¿qué vas a decir? No, ¿estás segura? ¿Qué necesitas? Solo está disponible después. Puedo hacer eso. David asistió a la reunión con un representante de cumplimiento corporativo. Victoria no estuvo presente. Ofrecieron continuar mi licencia remunerada y cobertura de salud mientras trataban el asunto como una falla en la comunicación. El representante de cumplimiento dijo que no había necesidad de un proceso adversarial prolongado si la compañía podía abordar mis necesidades inmediatas. ¿Qué dirá el registro? Pregunté. Eso sigue bajo revisión. ¿Dirá que retiré la solicitud? Podemos agregar una anotación de que usted disputa el estado. No lo disputo. Es falso. Ninguno de los dos respondió de inmediato. David explicó que los registros internos a menudo reflejaban múltiples comunicaciones y que Victoria creía que yo había aceptado continuar trabajando normalmente. Acepté continuar mientras la solicitud era revisada. Dije que no acepté borrarla. Entendemos su posición. ¿La compañía? El representante de cumplimiento redirigió la conversación hacia los beneficios de la licencia, los gastos médicos y mi eventual regreso. La oferta no carecía de significado. Habría protegido mis ingresos mientras me recuperaba. Pero me exigía aceptar la incertidumbre sobre el hecho que más importaba. Había pedido ayuda antes de colapsar. Si el registro permanecía sin cambios, Northridge podría describir la emergencia como imprevisible. Victoria podría afirmar que nunca había rechazado una solicitud formal. Se esperaría que el siguiente empleado aún demostrara que la gerencia había sido advertida. Quiero una investigación formal, dije. La expresión de David se tensó. Ese proceso puede llevar tiempo. Entiendo. Puede requerir entrevistas con tus compañeros de trabajo. Entiendo. Y podría retrasar las decisiones sobre tu estado de empleo. El viejo miedo surgió de inmediato. Ingresos, seguro, reputación. Durante años, esas tres palabras me habían controlado sin que nadie necesitara decirlas en voz alta. Mi mano se movió hacia la pulsera de alerta médica alrededor de mi muñeca. Todavía quiero la investigación formal. Esa decisión cambió la dirección de todo lo que siguió. Northridge nombró a un investigador externo e instruyó a los empleados a proporcionar relatos individuales.
Victoria ya no podía tener una reunión y definir la historia para todo el departamento. Emily dio su declaración primero. Describió verme colapsar, verificar si respondía, escuchar a Victoria caracterizar el evento como búsqueda de atención y llamar a los servicios de emergencia después de que Victoria desalentara la escalada. Otros empleados fueron más cautelosos. Uno recordó a Victoria diciendo, estaba estresada. Otro recordó que le dijeron que retrocediera. Un tercero inicialmente afirmó no recordar quién había decidido esperar. Sus declaraciones fueron incompletas, pero no coincidieron con la afirmación de Victoria de que la asistencia había sido inmediata. Luego se compararon las marcas de tiempo. La llamada de emergencia de Emily creó un registro. El sistema de seguridad del edificio creó otro. La llegada de los paramédicos creó un tercero. Los investigadores no necesitaron que nadie estimara la secuencia completa de memoria. Los relojes la habían preservado. Las imágenes no contenían audio claro, pero me mostraron cayendo. Mostraron a Emily moviéndose hacia mí. Mostraron a Victoria deteniendo el movimiento alrededor de mi escritorio. Mostraron a los empleados permaneciendo atrás antes de que Emily se alejara con su teléfono. El tiempo no cambió su relato porque Victoria ocupaba un puesto superior. El informe de Daniel fortaleció la secuencia. Había documentado que los testigos describieron una llamada de emergencia tardía después del desaliento de la supervisión. No acusó a Victoria de un crimen ni especuló sobre cómo el retraso afectó mi recuperación. Simplemente registró lo que le habían dicho mientras el evento aún se desarrollaba. ¿La doctora? Reed proporcionó la nota médica original, la fecha en que se emitió y la confirmación de que se transmitió antes del colapso. Mi correo electrónico mostró que Victoria recibió el mismo documento. La auditoría del portal proporcionó la siguiente pieza. La solicitud se había presentado originalmente como una adaptación médica. Después de mi reunión con Victoria, su categoría se cambió a un asunto informal de programación. Más tarde, su estado se cambió a retirado. Ambos cambios estaban asociados con el acceso administrativo de Victoria. La auditoría no reveló sus pensamientos privados. Reveló sus decisiones. Victoria le dijo al investigador que yo había elegido verbalmente continuar sin restricciones. Esa declaración era parcialmente cierta, lo que la hacía más peligrosa. Yo había seguido trabajando, pero el investigador hizo la pregunta que Victoria había evitado. ¿Le había autorizado a retirar la solicitud? Ella no pudo presentar ningún mensaje, firma o testigo que lo demostrara. Mi correo electrónico original decía lo contrario. Había pedido que se revisara la adaptación. Victoria luego afirmó que creía que la nota carecía de suficientes detalles médicos. La documentación de la doctora Reed no necesitaba contener mi diagnóstico final para establecer restricciones temporales. Describía claramente los síntomas, solicitaba trabajo remoto y horas reducidas, e instruía asistencia de emergencia inmediata si perdía el conocimiento. Victoria había recibido la advertencia precisa que luego se volvió relevante. La investigación se expandió más allá de la solicitud de adaptación. La alta dirección revisó los informes de personal para la transición del cliente. Victoria había prometido que su departamento podría completar el proyecto sin empleados adicionales o un plazo extendido. Esas promesas dependían en gran medida de mis horas extras. Mis restricciones amenazaban más que su horario. Amenazaban la versión de su liderazgo que había presentado a los ejecutivos. Si trabajaba de forma remota con horas reducidas, la falta de cobertura de respaldo del departamento se haría visible. Si la fecha límite se movía, la alta dirección preguntaría por qué el proyecto se había construido alrededor de una analista agotada. Victoria había tratado mi solicitud médica como una amenaza para su ascenso porque admitir que el departamento necesitaba ayuda expondría sus informes de capacidad engañosos. Ese motivo no apareció a través de una confesión dramática. Apareció a través de calendarios, proyecciones de personal, registros de horas extras y sus propias promesas escritas a la dirección. La evidencia mostró una cadena simple. Victoria quería que se mantuviera la fecha límite. Mis restricciones amenazaban la fecha límite, así que cambió el registro y me presionó para continuar. Cuando el peligro que había desestimado se hizo visible, trató de controlar la descripción de lo que sucedió.
Su error final ocurrió durante las entrevistas con los testigos. Antes de que varios empleados se reunieran con el investigador, Victoria los contactó y les recordó que mantuvieran sus relatos consistentes con la línea de tiempo oficial del departamento. 2 empleados revelaron esos mensajes. Emily había conservado los suyos. Victoria describió la comunicación como un intento de prevenir rumores. El investigador lo interpretó junto con los otros registros. Estado de adaptación alterado, acción de emergencia desalentada, una falsa afirmación de respuesta inmediata y presión sobre los testigos. Cada esfuerzo que Victoria hizo para controlar la historia produjo otra pieza de evidencia de que había intentado controlarla. El proceso llevó semanas. Durante ese tiempo, me estaba recuperando en casa. Algunas mañanas, me sentía casi normal. En otras, el más mínimo aleteo en mi pecho me infundía miedo antes de que pudiera pensar. El dispositivo implantado estaba diseñado para protegerme, pero saber que estaba allí también me recordaba por qué lo necesitaba. Tuve que aprender que la recuperación no era una línea recta. También tuve que aprender con qué frecuencia me disculpaba por ello. Me disculpaba cuando Jessica me llevaba a las citas. Me disculpaba cuando Emily traía comestibles. Me disculpaba cuando me cansaba durante una conversación. Una tarde, Jessica puso una bolsa de comida en la encimera de mi cocina y me detuvo antes de que pudiera decir las palabras de nuevo. No me debes una disculpa. Sé que es solo un hábito. Es un hábito que hace que el cuidado suene como una deuda. Miré hacia abajo. Ella continuó con más suavidad. Cuando mamá trabajaba estando enferma, aprendimos lecciones diferentes. Yo aprendí a observar a todos porque tenía miedo de que algo pasara. Tú aprendiste a asegurarte de que nadie tuviera que observarte. Eso funcionó bien. Funcionó hasta que dejó de hacerlo. Ninguna de las dos sonrió. Estaba enojada contigo, admitió Jessica. Seguía pensando que si decía lo correcto con suficiente fuerza, finalmente escucharías. Te escuché, pero no te di espacio para decidir. La miré. No decidí muy bien. Tomaste decisiones mientras tenías miedo. Eso es diferente de merecer lo que pasó. Sus palabras no eliminaron mi responsabilidad por ignorar mis límites. Separaron esa responsabilidad de la de Victoria. Yo había elegido seguir trabajando. Victoria había elegido usar mal su autoridad, borrar mi solicitud y desalentar a otras personas a responder. Ambos hechos podían existir sin ser iguales. Emily luchó con una distinción similar. Me visitó una noche después de completar otra entrevista de investigación. Sigo pensando en el tiempo antes de que llamara. Dijo, actuaste. Yo dudé primero. También todos los demás. Eso no lo mejora. No, pero lo que hiciste después importó. Emily miró la identificación de alerta médica en mi muñeca. Daniel dijo que unos minutos más podrían haber cambiado todo. También dijo que nadie puede probar exactamente lo que habría sucedido. Eso no me hace sentir mejor. No se supone que lo haga. Parecía sorprendida. No voy a decirte que la demora fue inofensiva, dije. Pero tampoco voy a dejar que la decisión de Victoria se convierta en tu castigo permanente. Fuiste la persona que dejó de esperar. Emily asintió lentamente. Así sobrevivió nuestra amistad a la investigación. No fingiendo que la emergencia no nos había cambiado, sino negándose a convertir el miedo en deshonestidad. David llamó después de que el informe final de la investigación llegó al comité ejecutivo de Northridge. Su tono era diferente al de nuestra primera conversación. Más directo. La investigación ha concluido. Dijo que la compañía corroboró múltiples violaciones relacionadas con tu solicitud de adaptación y la respuesta de emergencia. Esperé. El empleo de Victoria ha sido rescindido. Las palabras produjeron menos satisfacción de la que había imaginado. Sentí alivio, luego tristeza, luego enojo de que el alivio hubiera requerido tanta evidencia. David continuó. Las conclusiones determinaron que Victoria había clasificado erróneamente y cerrado mi solicitud médica sin autorización.
No había seguido la política de emergencia de la compañía, había proporcionado información engañosa durante la investigación y había contactado a los empleados de una manera que comprometía la independencia de sus relatos. La revisión también encontró que el sistema existente de Northridge daba a los gerentes departamentales demasiado control sobre los registros de adaptación. La compañía no podía describir la falla como solo de Victoria. Sus políticas habían hecho posibles sus elecciones. ¿Qué pasa con mi registro?, pregunté. El estado de retirado será eliminado. El registro indicará que usted presentó la solicitud y que permaneció sin resolver en el momento de la emergencia. Quiero confirmación por escrito. La recibirá. Y la afirmación de que no existía ninguna advertencia, eso también será corregido. Cerré los ojos. Durante semanas, la gente había hablado de mi solicitud como si fuera un recuerdo incierto. Ahora, el registro oficial diría lo que siempre había sido cierto. Pregunté por los empleados que habían participado en la investigación. David dijo que Northridge monitorearía cualquier represalia y que los empleados que contactaron a los servicios de emergencia estaban protegidos bajo una política revisada. Emily aceptó más tarde servir en el Comité de Seguridad de Empleados creado después de la revisión. No recibió un ascenso dramático o un premio público. Recibió algo más práctico, autoridad por escrito para pedir ayuda sin buscar aprobación gerencial. Northridge propuso una resolución formal conmigo. Incluía cobertura médica continua durante la recuperación, compensación, una referencia de empleo neutral, corrección de mi registro de adaptación y pago de ciertos gastos relacionados con la disputa. La compañía también se comprometió a reformas. Las solicitudes médicas ahora irían directamente a revisores de recursos humanos capacitados. Los gerentes podrían agregar información operativa, pero no podrían cerrar o reclasificar solicitudes por sí mismos. Los empleados recibirían capacitación en respuesta a emergencias. Cualquiera podría contactar a los servicios de emergencia sin permiso de supervisión. Los informes de capacidad de personal recibirían una revisión independiente cuando los departamentos dependieran en gran medida de las horas extras o de un solo empleado. Los cambios importaron. No hicieron inocente a Northridge. Una empresa puede corregir una política y seguir siendo responsable de lo que sucedió antes de la corrección. La pregunta final era si regresaría. David me dijo que la compañía podría ubicarme en otro departamento después de mi licencia médica. Mis restricciones serían aprobadas, mi rol protegido y mi transición gestionada por alguien fuera de la cadena de mando de Victoria. Meses antes, esa oferta habría parecido una victoria. Northridge finalmente había reconocido que yo era valiosa. Pero sentada en la mesa de mi cocina con mi registro de adaptación corregido frente a mí, reconocí el viejo patrón oculto en ese pensamiento. Todavía me preguntaba si la compañía me había elegido a mí. No me había preguntado si yo elegía a la compañía. Pensé en caminar por las mismas puertas donde mis compañeros de trabajo me habían visto caer. Pensé en volver a un sistema que actuó solo después de que la negación se volvió más peligrosa que la admisión. Pensé en la credencial junto a mi cama de hospital y cuánta autoridad le había dado sobre mi sentido de seguridad. No voy a volver, le dije a David. Hubo una pausa. Entiendo. Esta vez las palabras no me asustaron. Northridge envió los documentos finales después de que se firmó la resolución. El registro corregido establecía que mi solicitud médica había sido presentada antes de la emergencia y que yo nunca la había retirado. Esa frase importó más que cualquier expresión de arrepentimiento. Victoria no me contactó. Escuché que negó haber puesto en peligro intencionalmente a alguien e insistió en que había estado tratando de completar un proyecto importante. Si alguna vez entendió la diferencia entre presión y liderazgo, se desconoce. No necesitaba acceso a su remordimiento privado. Sus decisiones tuvieron consecuencias, las lamentara o no. Devolví mi credencial de Northridge en un sobre simple. Durante varios minutos, la sostuve antes de sellar la solapa. La fotografía mostraba la versión de mí que creía que el acceso a una oficina demostraba que estaba segura. Esa mujer había sido trabajadora, capaz y asustada. No la odiaba. Había construido una carrera desde muy poco. Había sobrevivido años de inseguridad volviéndose útil.
Pero la utilidad se había convertido en una jaula cuando empezó a tratar cada necesidad como una amenaza. Coloqué la credencial dentro y cerré el sobre. La recuperación continuó mucho después de que terminó la investigación. ¿La doctora? Reed ajustó mi medicación y monitoreó el dispositivo cardíaco. Aprendí que síntomas requerían atención inmediata y que miedos podían ser reconocidos sin permitirles controlar todo el día. Dejé de conducir hasta que recibí el alta médica. Acepté ayuda sin adjuntar una disculpa a cada petición. Cuando Jessica llamó, empezó a preguntar qué necesitaba en lugar de decirme lo que debía hacer. A veces necesitaba un aventón. A veces necesitaba compañía. A veces necesitaba que confiara en que podía tomar mis propias decisiones. Emily permaneció en Northridge el tiempo suficiente para ayudar con los nuevos procedimientos de emergencia. Seguimos hablando, pero nuestra amistad ya no se construía en torno a resolver cargas de trabajo imposibles juntas. Nos reuníamos fuera de la oficina. Hablábamos de temas que no tenían nada que ver con plazos. Cuando estuve lista para trabajar de nuevo, solicité puestos de conciliación y cumplimiento en otras organizaciones. Durante mis primeras entrevistas, sentí el viejo instinto de ocultarlo todo. Quería esperar hasta haber demostrado mi valía antes de mencionar las restricciones. Eso habría sido familiar. En cambio, antes de aceptar una oferta, proporcioné la documentación necesaria y hice preguntas directas sobre el trabajo remoto, los procedimientos de emergencia, la flexibilidad de horarios y la revisión de adaptaciones. El nuevo empleador no respondió con elogios vagos sobre la dedicación. Su equipo de recursos humanos documentó la solicitud, explicó el proceso de revisión y confirmó los arreglos aprobados por escrito. Esperé hasta que llegó esa confirmación antes de firmar el contrato de empleo. En mi primera mañana, me quedé afuera del nuevo edificio más tiempo del necesario. Empezar de nuevo no se sentía triunfante. Se sentía incierto, pero la incertidumbre era diferente cuando no me había abandonado a mí misma para escapar de ella. Enganché la nueva credencial de empleada donde se pudiera ver. Mi identificación médica permaneció visible a su lado. Durante años, había creído que esas dos cosas se contradecían. Una decía que era capaz. La otra admitía que podría necesitar ayuda. Ahora entendía que ambas decían la verdad. Seguía siendo una profesional hábil. También era una persona cuya seguridad importaba antes de una fecha límite, antes de una evaluación de desempeño y antes de que alguien decidiera si mi necesidad de ayuda era conveniente. Necesitar asistencia nunca me había convertido en una buscadora de atención. Silenciarme nunca me había hecho más fuerte. Mientras cruzaba esas nuevas puertas, no llevaba ninguna promesa de que nada aterrador volvería a suceder. Llevaba algo más útil. Me creía a mí misma. Y esta vez, no esperaría a tocar el suelo antes de insistir en que otras personas hicieran lo mismo.